La visión que hoy se tiene del mundo es la de un todo organizado y en perfecto equilibrio, en el que nosotros, los seres humanos, entramos cual elefante en una cacharrería. Rompemos ese equilibrio natural y destrozamos la armonía de la naturaleza. Sin embargo, siendo joven aprendí a verlo todo de forma un tanto distinta. En primer lugar, al estudiar taoísmo comprendí que el movimiento es constante, que el cambio es incesante y que todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el universo, está en continuo cambio. El botón de pausa no se ha pulsado ni una sola décima de segundo, y ha sido así desde el principio. Esto me dio una perspectiva del mundo y de lo que significa equilibrio completamente diferente. Cuando me preguntan de qué bando político soy, rara vez me creen cuando les digo que no me alineo con ningún grupo. Es cierto y el motivo es muy sencillo. Un político, sea del bando que sea, tiene un ideal al que serle fiel, del mismo modo que un forofo apoyará a su equipo pase lo que pase, sin plantearse jamás la posibilidad de que tal vez su equipo sea desastroso. Y ese es el motivo por el que nunca podré pertenecer a ningún bando o ideología política. Debido a mi firme convencimiento de que todo está en constante cambio, y conociendo la historia lo suficientemente como para poder corroborar este hecho, me resulta absurdo e incoherente defender una postura, la misma postura, independientemente de los tiempos que corran, en lo que se haya convertido la sociedad o en el grado de conocimiento y creencias que imperen. Siendo joven e inexperto, intuí que las ideologías y las teorías políticas adolecían de algo fundamental: la capacidad de ser flexibles, dúctiles y cambiantes. Uno de los principios fundamentales del taoísmo es el de ser como el agua, una metáfora que nos enseña la importancia de desarrollar las destrezas necesarias para adaptarnos constantemente a todo entorno, circunstancia o situación. En mi opinión, la única ideología válida sería aquella que fuese como el agua, capaz de cambiar sus planteamientos, incluso de raíz, si se descubriese que eso es lo mejor para la sociedad. Y es que el objetivo de la política ha de ser el de conseguir el bienestar de la sociedad, no el de poner en práctica unos ideales políticos. Siempre me ha sorprendido ver cómo los gobiernos electos son incapaces de reconocerle ningún mérito, incluso cuando éste sea evidentísimo al gobierno anterior. Volvemos al fútbol. Es muy raro ver que el forofo del Barça, por poner un ejemplo, sea capaz de reconocerle el mérito en la victoria al Real Madrid y viceversa. Es por eso por lo que nunca me ha gustado el fútbol. ¿Cómo podría apoyar siempre al mismo equipo, incluso cuando haga las cosas mal? ¿Cómo podría defraudar mi intelecto no reconociéndole méritos al equipo contrario, incluso cuando veo que los hay? No va conmigo, no va con el espíritu de la naturaleza cambiante. Ahora que soy un adulto formado, tengo los datos que confirman que mi intuición juvenil no estaba equivocada. Mercier y Sperber culminaron en 2011 una larga tradición de experimentos psicológicos iniciados en 1954 por Cantrill y Hastorf, que vienen a demostrar que las personas con ideologías políticas son equiparables a los forofos deportivos. Son incapaces de ser objetivos, tienen el entendimiento completamente sesgado y sus razonamientos son circulares, de manera que sea cual sea el dato o la evidencia que se les ofrezca para que lo analicen, siempre llegarán a conclusiones favorables a su postura, o cuando eso no es posible, encontrarán la forma de llegar a conclusiones en contra de la oposición. Lo segundo que aprendí siendo joven, que me ayudó a tener una visión diferente del mundo, fue la segunda ley de la termodinámica, el del concepto de la entropía, que viene a significar que todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el universo, tiende a la destrucción de manera constante y sin descanso. Esto le da una perspectiva completamente diferente a lo que nos rodea, pasando de un mundo en equilibrio perfecto a un mundo en tensión constante. Por poner unos ejemplos sencillos, mantenemos los músculos de la espalda fuertes para no ser vencidos por la gravedad y poder permanecer rectos. Construimos con materiales robustos para que el viento y la erosión no despedacen nuestros edificios. Usamos detergentes para que las bacterias no nos enfermen y hacemos calor para que las temperaturas no nos maten. En definitiva, la vida está permanentemente en lucha contra todas las fuerzas del universo, que tienden a convertirlo todo en cualquier cosa menos en lo que nosotros llamamos orden. Es la eterna lucha del caos contra el orden. La diferencia es que el caos tiene todas las de ganar, porque el orden necesita de muchísima energía constantemente
para soportar las fuerzas de la destrucción y la aniquilación. Una explicación muy gráfica de esto es la del jarrón que se cae y se rompe. Nunca veremos cómo las piezas rotas por acción del viento, de la erosión o de las mareas se juntan de nuevo para formar el jarrón. El jarrón estará, desde el momento mismo en el que lo fabriquemos, en constante tensión contra los elementos que tenderán a hacerlo pedazos. Podría decirse que el universo prefiere que el jarrón esté hecho añicos. Se podría decir que el universo lanza todas las fuerzas y las energías que existen para romperlo todo sin descanso. La vida, la sociedad, la civilización no es otra cosa que un enorme jarrón que lucha constantemente contra todas esas inclemencias del universo. En conclusión, comprendí que si bien por un lado todo cambia constantemente y por otro todo tiende a la destrucción, en medio de este panorama cosmogónico desalentador se encontraba el ser humano con su increíble ingenio mental. Así pues, pronto me aficioné a la erudición y me hice fiel seguidor de todos aquellos que usaban la razón para aportar un granito de arena a la lucha contra el caos y al mantenimiento de la humanidad. De adulto, tras pasar por los estudios de las religiones del mundo y de la historia de las ciencias, comprendí que solo ha habido una vía que ha logrado vencer al caos, que ha aportado granos de arena contra la destrucción, que ha logrado ayudar a vencer un día más las fuerzas de la entropía, y esa vía es la del progreso. El progreso es el producto de tres increíbles fuerzas: la razón, la ciencia y el humanismo. Y estas son las únicas tres fuerzas que han sido capaces de ponerle freno a las fuerzas de la entropía, a las fuerzas del caos. El hecho de que la realidad es cambio constante me enseñó que cualquier planteamiento dogmático, ya fuese religioso, supersticioso, mágico o filosófico, sería contrario a la realidad y por tanto incorrecto. Por eso el cristianismo y el marxismo, el islam y el fascismo caen todos en el mismo saco. Si algo le ha fallado siempre a esas filosofías dogmáticas es el no haber sabido matizar, como lo hace la ciencia, por ejemplo, añadiendo que toda regla puede cumplirse siempre y cuando las condiciones sean exactamente las mismas a las descritas, y que cambiando una mínima cantidad de esas condiciones, la regla puede verse invalidada de inmediato. Además, los dogmas fallan allá donde la razón nos dice que para toda regla siempre habrá una excepción. Amoldarse al cambio, por tanto, ser como el agua, es la única vía que puede conducirnos al progreso. Y el hecho de que luchamos constantemente contra 100 fuerzas destructoras es lo que me enseñó que debemos mantenernos alerta y ser capaces de identificar en cada ocasión cuáles son las fuerzas contra las que luchamos para aprender a neutralizarlas. La razón, la ciencia y el humanismo son, de hecho, lo único que nos ha mantenido siempre a flote como especie en una naturaleza hostil y cambiante. En 1999 escribí un artículo para el periódico en el que colaboraba. Llevó por título Es tiempo de Tao. 20 años después, en 2019, me topé con un libro de Steven Pinker, En defensa de la ilustración. Fue la confirmación de que andaba en la senda correcta al fiarme del taoísmo y de la segunda ley de la termodinámica. El principio ilustrado de que podemos aplicar la razón y la compasión para fomentar el florecimiento humano puede parecer obvio, tópico y anticuado, pero no lo es. Más que nunca, los ideales de la ciencia, la razón, el humanismo y el progreso necesitan una defensa incondicional. Y es cierto que damos por sentado todo lo bueno que nos rodea sin darnos cuenta de que es el producto de un esfuerzo colectivo. Nuestros hijos vivirán más de 80 años. Los alimentos rebosan sobre los mostradores de nuestros mercados al alcance de nuestras manos. El agua limpia sale de los grifos de todos nuestros hogares. Los residuos desaparecen manteniendo nuestras ciudades limpias. Nos deshacemos de una infección dolorosa simplemente tomando una pastilla. Nuestros hijos no son enviados a la guerra y nuestras hijas pueden caminar por las calles con seguridad. Podemos criticar a los poderosos sin que nos encarcelen o nos fusilen. Tenemos todos los conocimientos y la cultura mundiales accesibles en el bolsillo de una camisa. Sin embargo, la mayoría de las personas dedican mucha más energía a la condena, a la crítica poco constructiva y al castigo antes que a la palmadita en el hombro y a la enhorabuena. Nuestra calidad de vida se debe a logros humanos, no son derechos de nacimientos otorgados por un Dios todopoderoso. Hay millones de personas que actualmente son menos afortunadas y no han podido beneficiarse de los logros del progreso, del bienestar otorgado por la razón, la ciencia y el humanismo, y padecen la guerra, la escasez, la enfermedad, la ignorancia y la amenaza de la muerte considerándola algo normal, consustancial de la vida.
Nosotros no somos conscientes de que bastaría una cabeza loca con el carisma suficiente para volver a encontrarnos en las mismas condiciones de antaño y de las regiones menos afortunadas del planeta.